estado hablando antes, el profesor Bonet hablaba antes de, bueno, pues del origen, de la presencia de la gestión cultural en España y fuera de ella, y han surgido dudas. Hemos hablado de formación y de dónde veníamos y a dónde vamos. Y tengo a mi izquierda la persona idónea para hablar del tema, el profesor Tino Carreño, que aparte de licenciado de Ciencias Económicas, es licenciado en Arte Dramático, con lo cual somos del mismo gremio, con lo cual me alegra tenerlo aquí. Y además es profesor en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona también, además coordinador de las prácticas, que a mí me parece que eso es una figura completamente destacable, porque es la persona que mejor sabe dónde implicar al alumno y buscarle el perfil adecuado para tenerlo en la empresa adecuada y que su formación vaya más allá, ¿no? La mayoría de nosotros, como hablaba antes Antonio Javier también, venimos de nuestra padre y nuestra madre. La formación oficial y académica no existía hasta ahora y hemos tenido que construirnos a nosotros mismos como gestores culturales, y ahora nos encontramos con la historia de saber cómo va a cambiar el panorama. Así que el profesor Tino Carreño va a hablar de este asunto que a todos nos interesa y bueno, pues os dejo con él. Muchas gracias. Antes de empezar me gustaría evidentemente agradecer a la organización, a Antonio, a Coral, a la invitación a participar en este seminario que para mí realmente es bastante importante. Bien, la presentación que os voy a hacer, más que una presentación, es una conversación. Me gustaría ver de dónde veníamos, y cuando hablo de dónde veníamos, más que nada es por estos tiempos convulsos en los que estamos viviendo, es decir, qué está afectando la crisis o qué cambios hemos tenido con la crisis económica y cómo afectan esto al perfil del gestor cultural y evidentemente a la formación del perfil del gestor, a la formación del gestor cultural. Para ello he dividido la presentación en 4 partes. Una primera parte es el perfil del gestor cultural a partir de una investigación que realizamos en Cataluña en el año 2009. Después también un poco lo que había de oferta formativa antes de los inicios de la crisis económica, qué ha pasado, y por eso no he puesto crisis económica sino los últimos años, es decir, qué ha sucedido, qué hitos importantes desde mi perspectiva pueden marcar los retos de la formación cultural, y por último cuáles son las reflexiones o pensamientos en voz alta que dejo en el aire. Bien, respecto a la investigación, unos datos simplemente estadísticos. Comentaros que cuando esta investigación se realizó en Cataluña era importante determinar el universo de gestores culturales, cosa bastante difícil porque en aquel momento no existía ningún registro de gestores culturales. Que también habla esto un poco de cómo se ha ido desarrollando el perfil del gestor cultural. En aquel momento se estipuló, a partir de unos datos de la Federación Estatal de las Asociaciones de Gestores Culturales, que en Cataluña existían unos 4.954 gestores culturales. Para hacer el estudio teníamos 2 posibilidades: o bien acudíamos a la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña, que tenía por aquel entonces 638 miembros, pero también nos planteábamos que había muchos gestores culturales que no se autoidentificaban como tal, con lo cual intentábamos abrir un poco más el campo y construir una propia base de datos para intentar recoger información y captar también a estas personas que no se identificaban como gestores culturales. Finalmente se envió el cuestionario a unas 2.388 personas y se obtuvo una muestra final de 494 válidos, de los que 149 eran pertenecientes a la Asociación de Profesionales. Un poco la ficha técnica que voy a pasar por encima y un poco algunas conclusiones que creo que son importantes. La profesión rejuvenecía. Si veíamos el estudio que se realizaba en el año 99 por Bastons, la edad media de los gestores culturales era de 41 años y en el estudio que se hizo en el año 2009 era de 39,5. Y se ve claramente un poco lo que hablábamos antes, lo que comentaba Lluís, de la feminización del gestor cultural, cómo los hombres tienen mayor edad y las mujeres eran más jóvenes. Y esto de la feminización se ve claramente
si dividimos el intervalo de edad de los gestores culturales entrevistados. 62% de los que respondieron a la encuesta eran mujeres, el 38% eran hombres. Si miramos por edad, fijaros en los datos, en los extremos, es decir, los mayores de 50 años, en un 61% eran hombres y en un 39% eran mujeres. Sin embargo, en la franja de menores de 30 años, esta situación se torna a la inversa, puesto que los hombres son el 20% y las mujeres el 80%. Y esta situación no solamente pasa en Cataluña, o pasaba en Cataluña. Si comparábamos con diversos estudios que se han realizado en diferentes comunidades, vemos que en la mayoría de los casos las mujeres son más del 50% o representan más del 50% de los gestores culturales o de las gestoras culturales. Bien, respecto a los años de experiencia, igual también se puede observar que este proceso de feminización, es decir, los hombres con mayor de 10 años de experiencia es un 69% y las mujeres con menos de 9 años de experiencia es un 56%. Por sectores, el sector público es el sector mayoritario donde trabajan los gestores culturales. En nuestro caso era un 61% del sector público y un 39% en el sector privado, entre los que destacan el 64% del sector privado lucrativo y el 36% no lucrativo. Y la profesión de gestor cultural era una profesión en la que la formación iba adquiriendo importancia, un poco también como comentaba Lluís en los inicios, ¿no?, de esta profesión, que se ha ido realizando también la formación poco a poco. Así en los gestores culturales en Cataluña, los que tenían un doctorado o máster o un posgrado es un 52%, más de la mitad de los gestores culturales con estudios de posgrado, de estudios universitarios un 27%, estudios de diplomatura un 10% y 11% en otros niveles, es decir, un 89% tenían estudios universitarios, que en relación a los datos del estudio del 82, del 99, se observa un incremento de 7 puntos. Pero lo que es más importante, de este 52% de gestores culturales que tenían un doctorado, un máster o posgrado, un 82% realizó una formación específica en la gestión cultural. Y este otro gráfico representa la formación del gestor cultural por edad, es decir, podemos observar cómo los gestores culturales de mayor edad son los que menos licenciados o estudios de posgrado tenían, evidentemente, y bueno, podemos ver que es un 25%, con lo cual han hecho un gran esfuerzo también en formarse, pero estos estudios nacen muy tarde. Podemos ver cómo la gente joven es la que más cursos de posgrado realiza. Si observamos también por niveles de comunidades autónomas, Cataluña sobresale por encima de las demás, muy probablemente por la tradición o por los inicios de la gestión cultural en Cataluña y por la tradición que existe en formación, y también incluso por los posgrados que existen, que como veremos después en Cataluña es la que más estudios de posgrado se concentran. Y aquí, respecto a las habilidades, aptitudes y hábitos que los gestores culturales seleccionaron, y un poco recogiendo también lo que comentaba Lluís, estas estrategias cooperativas, estas formas de formar nosotros. Los gestores culturales, la habilidad que más destacaban era la capacidad de planificación, en segundo lugar la sensibilidad artística, en tercer lugar la capacidad de trabajo en equipo y la capacidad de comunicación. Hay otras capacidades o habilidades que están situadas más tarde, pero que probablemente en estos momentos cambiarían de orden. Y por sectores principalmente el sector de las artes escénicas y la música son los sectores en los que más han trabajado los gestores culturales, aunque bueno, el patrimonio también, las artes audiovisuales, la literatura y la edición, y sin embargo uno de los que menos es cooperación internacional o el turismo cultural. ¿Qué pasaba con la formación cuando se realizó este estudio que lo llevó a cabo Lluís en el año 2009?
Pues se observa claramente, habían 94 estudios de formación, aunque se consideró la formación en gestión cultural desde una perspectiva amplia, pero existían 94 programas de formación. El 44%, lo que comentaba antes, se daba en Cataluña, el 10% en Andalucía y en Madrid el 16%. Hay comunidades en las que en ese momento no disponían de programas de formación, como son Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia o La Rioja. Incluso el programa de formación que más existían eran los títulos propios de posgrado. Si miramos por especializaciones, y aquí un poco veamos o recordemos los sectores y ámbitos en los que trabajaban los gestores culturales, la oferta se adecuó a estas necesidades. En este momento, por ejemplo, veíamos que artes escénicas solamente habían 3 cursos de posgrado, cuando los gestores culturales trabajan sobre todo o han trabajado predominantemente en artes escénicas y música. En turismo cultural existe un 15%, cuando, y vuelvo para atrás, era una de las que menos incidencia existía. Y por último, la modalidad o formato académico de la formación, que sobre todo se daba a nivel presencial. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, para analizar este gráfico esta tabla con tantos números, voy a intentar destacaros algunos datos que me parecen muy interesantes. En esta tabla se ha intentado ver cuál ha sido la evolución del gasto público en cultura a nivel estatal y también por comunidades autónomas, es decir, la evolución acumulada. En todas ellas lo que se aprecia claramente es que ha habido una disminución desde el año 2007 al año 2013. Por ejemplo, si nos centramos en la Administración Central del Estado, de gasto por habitante de 26 euros en el año 2007 pasamos a 14,4 euros. Otro dato significativo es que las reducciones empiezan a aparecer en el año 2009-2010. Recordemos que es el momento en el que Zapatero, en mayo del 2010, empieza a promover o decide que se tienen que recortar. Sin embargo, en Cataluña es el año siguiente, muy probablemente porque las elecciones a la Generalitat se dan al año siguiente. Y en la Comunidad Valenciana, bueno, aquí hay solamente 4 comunidades, hay más seleccionadas, pero he traído algunos ejemplos. En la Comunidad Valenciana, las reducciones empiezan ya desde el año 2007. Y en este aspecto, en la Comunidad Valenciana es muy interesante ver cómo el porcentaje que se destina a cultura es muy superior al de otras comunidades. Y yo soy valenciano y soy consciente que el tejido cultural en Valencia o las políticas públicas en cultura son bastante escasas, y estos datos la verdad es que me sorprendieron bastante, y la única explicación que podía dar era los grandes equipamientos culturales que se han hecho, los grandes eventos culturales, que lo que han hecho es que existan unos gastos de mantenimiento muy fuertes y que se reflejan aquí. No lo sé, esto no lo sé, no sabría decirte aquí. Y luego otro dato bastante importante. ¿Qué pasa cuando existe un cambio de gobierno? Por ejemplo, a nivel de la Administración Central, vemos cómo con la llegada al poder del Partido Popular, las reducciones se acrecientan. Es decir, pasamos de un 22,3 de gasto por habitante a un 14,4 en el año 2013. Y el caso más destacado es Castilla-La Mancha, que del año 2011 al año 2012, que es cuando entra en el gobierno María Dolores de Cospedal, pasamos de 48,3 a 18 euros de gasto por habitante. Es decir, ha habido una reducción muy drástica en el gasto público en cultura, que afecta tanto al sector público, tanto a los equipamientos, como también al sector privado. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque estas fuentes de financiación, o cómo formamos a los gestores culturales para que busquen otras fuentes de financiación que no provengan del Estado. La evolución del empleo cultural. Se ve que
aumenta, disminuye, y en el 2011-2012 es cuando se produce una mayor caída del empleo en la cultura. Si lo vemos por nivel de formación, vemos claramente cómo cuando existe una bajada es inferior a aquellos gestores culturales o a aquellas personas que se dedican a la cultura que tienen formación que a los que tienen menos formación. Por lo tanto, la formación es importante. Pero alguna noticia positiva. Los gestores culturales estamos reconocidos. Desde el año 2012, el Servicio Público de Empleo reconoce el epígrafe de gestor cultural, que es el epígrafe 3713-1078. Ya existimos. ¿Qué ha pasado con la formación? En un análisis muy breve y no muy exhaustivo de los programas de formación que existían en el año 2009, se detectan que el 50% de los másteres que en ese momento existían, ahora o bien no existen o no tienen información actualizada en Internet. Pues me da mucho miedo decir que el 50% de los posgrados han desaparecido. Me da mucho miedo. Pero me da más miedo decir que si no tienen información en Internet, no saben comunicar. Y si no saben comunicar, no tendrán alumnos. Pues, y por otro lado, se encuentran en esta búsqueda, sin hacer mucho hincapié, más de 20 nuevos cursos. Y se encuentran desde formación especializada a formación generalista, desde cursos de posgrado hasta cursos de grado, como puede ser el curso el grado de Huelva o un grado que se ha abierto en Cataluña de comunicación e industrias culturales. Otro cambio, las redes sociales. Las redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías han aumentado. Es decir, España es el quinto país en el mundo en el uso de las redes sociales. No podemos darle la espalda a las redes sociales ni desde la perspectiva de profesional ni desde la perspectiva de la academia. Debemos de enseñar también a nuestros gestores a utilizar estas redes sociales. ¿Qué pasa con los internautas? Como veis aquí algunos datos significativos. Entre 18 y 55 años que utilizaban redes, en el año 2009 teníamos el 51%, en el año 2013 es el 80%. O sea, un aumento bastante considerable. ¿Qué pasa con Facebook, con YouTube y con Twitter? Son 17 millones en Facebook que pasan 5 horas a la semana, 9,7 millones de YouTube que pasan 3,45 y 5,7 de Twitter que pasan 3,62. Y no quiero que se utilicen, o no quiero decir simplemente que las redes sociales se pueden utilizar para la comunicación. Las redes sociales se pueden utilizar para interactuar con nuestra audiencia o con nuestro público, para hacer partícipe a nuestro público, y aquí hablo desde la perspectiva profesional, es decir, que debemos de saber utilizar las redes sociales y debemos enseñar también a utilizar las redes sociales a nuestros gestores culturales. El consumo cultural se reduce mucho. ¿Qué pasa con las funciones, conciertos, sesiones, asistentes y recaudación? Pues sucede lo mismo, que también se reduce. Y sobre todo, el teatro, la danza, la ópera y la zarzuela. ¿Cómo formamos, insisto, a nuestros gestores culturales para intentar atraer a público? Y la recaudación también disminuye. ¿Qué nuevas formas de recaudación existen? Por ejemplo, está ahora existiendo el tema de la taquilla inversa, es decir, que los asistentes pagan después de asistir al espectáculo. ¿Qué nuevos sistemas de recaudación están poniéndose en marcha? ¿Qué pasa con la financiación de la cultura? Ha aumentado el IVA, lo que reduce los beneficios fiscales que tenía la cultura. Una reducción drástica del gasto público. La ley de mecenazgo, llevamos 2 años con un borrador. Aparece y se consolida el micromecenazgo. Berkami como principal plataforma. 3 de cada 4 campañas que se suben a la plataforma de Berkami consiguen la financiación que demandan. La mayor tasa de fracaso en los proyectos que menor importe solicitan.
El 52% de los proyectos son de Cataluña, 16% de Madrid y el 11% de la Comunidad Valenciana. Y aunque pensemos que dan poca cantidad, un proyecto como el Endemà, que es una película que se está rodando en este momento en Cataluña, ha recaudado más de 350.000 euros a través de Berkami, con más de 8.000 mecenas que han participado o han colaborado en esta financiación. Rápidamente, la crisis ha afectado de manera cuantitativa y de manera cualitativa de manera cuantitativa a la formación. ¿Qué ha pasado de manera cualitativa? Un poco lo que comentaba también Lluís antes. Se han modificado los programas docentes para formar a los gestores culturales en estos nuevos acontecimientos que están sucediendo en la actualidad. Estamos enseñando o estamos dando las herramientas necesarias a hacer frente a estas circunstancias. Y por otro lado, los docentes están aplicando nuevas metodologías, están formándose y están reciclándose a estos cambios. Por otro lado, la formación tendría que ser más especializada o más generalista. Si es más especializada, hablaríamos de especialización por ámbitos académicos, es decir, comunicación cultural, o hablaríamos de ámbitos o sectores culturales como pueden ser el patrimonio, las artes escénicas. Y por último, ¿cuáles son las aptitudes, competencias que demanda el actual mercado? Y aquí retomamos un poco las aptitudes que los gestores culturales señalaban en el año 2009. La capacidad de adaptarse está en el último lugar, el 5%. La participación activa en plataformas y redes culturales estaba la penúltima. El liderazgo, un poquito más para arriba, dominio de herramientas informáticas y nuevas tecnologías, actitud emprendedora e innovación y creatividad. Es decir, podemos ver cómo todo esto debería variar o tendría que haber variado. ¿Cómo enseñamos nosotros desde la academia a que estas aptitudes se desarrollen? Así muy rápidamente.